Hola, hola y bienvenidos a una nueva edición de Spanish Uppercut. Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, del wrestling profesional. Como siempre, antes de nada, recordaros que os estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, @UppercutSpanish en Twitter y, como no, leyéndonos en la web amiga solowrestling.com. Estamos de regreso con vídeos de temática más actual. No solemos hablar de WWE, ya lo sabéis, pero como siempre, pues utilizamos un hecho actual y nos retomamos pues al vintage, ¿no? A lo clásico, a lo antiguo. Así que aquí estamos, Rodri, para hablar un poquito sobre Dean Ambrose. Hicimos un vídeo cuando se anunció su marcha y ahora que definitivamente ha dicho adiós a su etapa en WWE, vamos a repasar un poquito lo que fue su carrera con los más majos. Sí, por entonces mucha gente dijo que era parte de una storyline, que era parte de un kayfabe, que al final cambiaban las cosas. No les culpo, sinceramente, no les culpo porque sí que es cierto que nos pilló a todos un poco de sorpresa. Normalmente este tipo de rumores suelen llegar a nada, suelen llegar a una renovación de contrato y ya está. Pasa en el wrestling, pasa también en el fútbol, pasa en cualquier deporte. Pero en este caso se hizo verdad, llegó, estábamos en lo cierto. Dean Ambrose va a abandonar la WWE, por muy raro que parezca articular esa frase. Y bueno, ahora mismo lo que queríamos hacer es, como decimos, yo no me tengo, vamos a hacer más o menos lo mismo y vamos a hacer un repaso a la carrera, a lo que ha dado estos años de Dean Ambrose en la WWE. Vamos a hablar un poquito de lo que fue Dean Ambrose, ¿no? Dean Ambrose, conocido en la escena independiente como Jon Moxley, ¿no? Tiene sobre todo paso importante por CCW, Combat Zone Wrestling, donde fue campeón peso pesado hasta en 2 ocasiones. También tuvo algunas participaciones en Full Impact Pro, algunas otras empresas independientes, pero principalmente se caracterizó este personaje de Jon Moxley, ¿no? Como un tipo disruptivo, un tipo muy loco. Quizá no era el más extremo de CCW por aquel entonces, pero también metido un poco en el estilo de la Ultra Violence. Luego llegaría pues con un contrato de desarrollo a WWE allá por el año 2010-2011 y entraría a FCW, ¿no? Florida Championship Wrestling, que fue como la antesala a lo que hoy en día es NXT, ¿no? Aquí también tiene pues grandes rivalidades con gente como Seth Rollins, incluso también con William Regal. Tiene rivalidades que eran como grandes combates de culto, ¿no? Este recinto de FCW que era muy de 20-30 personas que había ahí por Florida viendo los shows y poquito más. Pero bueno, estos fueron los orígenes de Dean. Creo que es un personaje que cuando lo ficharon llamó mucho la atención por el tipo de promos que hacía, por el decarro que tenía contra el micro, y nos hacía pensar que efectivamente Dean, a pesar de no encajar con el arquetipo de gran luchador de WWE, podía llegar a hacer cosas interesantes con una cámara delante. Yo lo dije que yo volví al wrestling en 2012-2013, por lo cual yo no conocía la existencia de Jon Moxley, yo solo veía la WWE. Y fue a partir de su debut, del cual hablaremos ahora, cuando me puse a mirar un poco más de él, me puse a mirar un poco más de tapes, por así decirlo, y de aquí me impresionó sobre todo en su trabajo en CCW, donde parecía pues ese outsider, ese niño dejado, esa persona oscura, ¿no? De los, por así decirlo, anales de la propia sociedad. A mí me impresionó más su trabajo con William Regal, ¿no? En Florida la verdad es que tiene una rivalidad espectacular, con combates muy metódicos. Entonces yo creo que cuando juntas a dos personas que están buenas en storytelling, pero cuando juntas a alguien que es tan bueno, que puede hacer tan buenas actuaciones como babyface, como puede ser William Regal cuando se necesita, y luego coges a un heel por naturaleza como puede ser Dean Ambrose, la verdad es que si tuviese que destacar algo de este periodo un poco más developmental de Dean Ambrose, destacaría sin duda ese feudo que bien has comentado con William Regal. Como bien comenta Rodri, ¿no? En su caso, pues volvió a ver WWE por aquel entonces. En mi caso ya estaba empezando a quedar un poco desencantado con WWE y seguía consumiéndola religiosamente, pero mi interés iba decayendo. Recuerdo sobre todo el Survivor Series de ese año 2012, que ni tan siquiera lo estuve viendo en vivo, ni siquiera vi el evento luego repetido como solía verlo. No estaba tan desencantado que no tenía ni hype de cara a este pay-per-view, pero de repente cuando estaba viendo los highlights vi el debut de un nuevo stable, ¿no? O sea, los chicos nuevos del territorio de desarrollo
de forma completamente diferente, o quizás no tan completamente diferente, pero sí con otro enfoque, a lo que haría The Nexus 2 años antes. Subían, ¿no? Veíamos a Dean Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns, la verdad, una gente desconocida para el público más mainstream, sobre todo Roman, que venía del mundo del fútbol americano, del ámbito universitario, Seth Rollins sí que era un rostro pues más característico por su pasado en Ring of Honor, como Tyler Black, donde fue campeón mundial, y debutaban, ¿no? Aparecían en el Survivor Series del año 2012, atacando a Ryback, mitad una triple threat en la que también estaba involucrado CM Punk y John Cena por el campeonato de WWE, y a partir de aquí llegaba The Shield. Antes de meternos en cómo son su estilo de promo, su estilo de lucha, la importancia de todo, ¿qué te pareció a ti este tipo de debut, no tan diferente? Y no sé si lo consideras, aunque no lo estuvieras viviendo pues tan de cerca como hoy en día el wrestling, como algo fresco, algo rompedor en comparación con lo que veníamos viendo por aquel entonces en WWE. Pues yo por entonces la verdad es que sí que estaba bastante metido en la WWE, la verdad, lo veía, lo consumía, era todo el wrestling que consumía. Luego ya empecé a a principios del 2013 a consumir otros productos, por lo cual la verdad es que Survivor Series, pues para mí esto fue un hecho demoledor, ¿no? Un cambio increíble, un cambio drástico a toda la programación, el hecho de que estén estos tres personajes que debutasen desde el principio en una situación tan importante y después ese combate con Daniel Bryan, Kane y Ryback en TLC, que por entonces era uno de mis combates favoritos que había visto en todo el tiempo, ¿no? Es decir, me impresionó muchísimo. Se comentó que también se habló de la figura de Chris Hero para que fuese, o Cassius Ohno, para que fuese el integrante de The Shield. Eso hubiera cambiado completísimamente el panorama, pero de nuevo The Shield fue un movimiento, yo creo que bastante valiente. Tres chicos escogidos, por así decirlo, a dedo para asumir un rol muy importante con un debut que de nuevo dejó y marcó, ¿no?, en la historia de la WWE reciente. A mí la verdad es que la carrera de Shield a partir de aquí me pareció fantástica, me pareció maravillosa. Los 2 años que estuvieron, los 3 años cerca de ello que estuvieron trabajando de forma regular, me pareció genial, creo que fue muy refrescante. Llegó The Shield, ¿no? Llegaron 3 hombres jóvenes con ganas de comerse el mundo, recibiendo un gran push, una gran oportunidad, que fueron subiendo poco a poco, ¿no? Empezaron como estos heels que estaban en la parte del midcard. Teníamos cada semana, cada 2 semanas, tanto en Raw como en SmackDown, combates de tríos de alto nivel, ¿no? Por fin veíamos combates en televisión semanal que eran entretenidos, que no solo eran hechos, sino que eran buenos, que estaban bien estructurados, fueron teniendo sus feuds, tuvieron grandes combates, ¿no? ¿Cómo olvidar aquella rivalidad en 2014 con los Wyatts, ¿no? Ese combate que tuvieron en el Elimination Chamber, que también para mí en su día era como el mejor combate, los mejores combates que había visto, esa magnitud que había entre las dos facciones que nunca se habían chocado. Luego también la despedida que tuvieron junto a Evolution. Creo que la verdad es que fue un run muy interesante. Pasarían a Babyfaces a mitad de su tiempo, luego parecía que estaban con CM Punk, luego que estaban en su contra, feud también con ellos. Creo que hay una gran variedad de combates, se mantuvieron invictos muchísimo tiempo, haciendo esta típica triple powerbomb a gente como The Rock, gente como The Undertaker, John Cena, Ryback, CM Punk. Nadie se libraba de The Shield y se sentía, ya me reitero, pero era fresco, ¿no? El hecho de que, bueno, estas promos que tenían, que agarraban como la cámara en backstage, ¿no? Un estilo tan distinto, los tríos no se solían llevar por WWE en la década de los 2010, así que sin lugar a dudas creo que causaron un impacto muy bueno y subieron el nivel, ¿no? Porque los combates que tenían pues siempre eran como una de las principales highlights de la cartelera, ¿no? Sin ir más lejos, Dean Ambrose sería campeón de los Estados Unidos. Luego su reinado pues quedaría un poco en agua de borrajas, pero Roman Reigns y Seth Rollins, el tiempo que estuvieron en la división tag, ¿no? Combates contra los Usos, contra The Brotherhood y cosas así, a Real Americans, creo que también le dieron muchísimo color a la división por equipos. De nuevo los tag team empezaban a ser algo importante en WWE. Creo que fueron 3 años en los que aportaron calidad, los que aportaron frescura y sobre todo estábamos poco a poco viendo cómo al principio, ¿no? A mí lo curioso, Dean Ambrose parecía el líder del equipo, Rollins parecía más el high flyer, Reigns parecía el polvo que estaba más verde, pero conforme pasaban los años veíamos como Reigns era realmente la apuesta cuando se llevaba pues show tras show las victorias importantes. Efectivamente, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de The Shield era cómo eran 3 personas completamente diferentes. Desde el primer minuto se veía como Ambrose llevaba la cadencia en las promos que hacían en backstage, tenía ese carisma. Después Rollins era, por así decirlo, más que Half-Flyer, sí, bueno, el house, o sea,
el que trabajaba, ¿no? El caballo que trabajaba durante los combates, pero al fin y al cabo, y sobre todo ya un poco más avanzado, ¿no? Intentaron siempre cubrir las carencias que tenía Roman Reigns y de alguna manera al final era él el que se llevaba el pin, era él el que nunca se comía el pin. Y sobre todo yo creo que aquí el punto de separación es cuando de repente, claro, estamos en Royal Rumble y vemos como poco a poco pues Ambrose y Reigns parece que se están separando, y a mí me parece que fue un buqueo muy muy inteligente al que hizo la WWE. Nadie se lo vino venir, todo el mundo veíamos a kilómetros que iba a ser Dean Ambrose el que hiciese el turn heel contra Roman Reigns, y nadie se esperaba, ¿no?, ese breakup. Entonces yo creo que fueron 2 grandes años, y creo que si se tuvo que romper en algún momento, creo que se rompió después de ese feudo con los Wyatts, después de ese feudo con Evolution. A The Shield como stable no le quedaba nada que hacer, había dominado completamente la división de stables durante estos 2 años que estuvieron en el run, ¿no? Estuvieron a completo los 3, habían capturado diferentes títulos, y de nuevo aquí, mientras que al principio se veía como Dean Ambrose era posiblemente el que llevaba la voz cantante en el grupo, poco a poco se iría diluyendo, poco a poco veríamos esa irrupción de Roman Reigns, y después Seth Rollins haciendo ese turn es lo que dinamitaría todo, y es lo que haría que quizás Dean Ambrose pasase a ocupar esa tercera plaza dentro del grupo. Pues lo que pasó, ¿no? Se divide The Shield, Roman Reigns empieza como un cohete su ascenso meteórico a los main events de WrestleMania, los campeonatos de WWE. Vemos a Seth Rollins como el elegido de la autoridad, el hombre que no se vendió, sino que compró su evolución, su billete de oro también, ganando el Money in the Bank, ganando campeonatos, y Dean Ambrose pues un poquito relegado, ¿no? Tiene una rivalidad muy interesante con Rollins, ¿no? Creo que en 2014, un choque en SummerSlam, luego tienen una Hell in a Cell incluso en el pay-per-view, creo que también estuvo muy bien, ahí con spots trepando por lo alto de la jaula y demás, pero aquí como que se diluye un poquito Dean Ambrose, ¿no? Parece que no llegaría a nada, tiene algunos picos, ¿no? Reinados como campeón intercontinental, rivalidades con Kevin Owens, tiene ese tremendamente decepcionante combate con Brock Lesnar en WrestleMania, creo que es un punto muy bajo, tiene un combate muy bueno con Triple H cuando es este campeón de WWE, creo que aquí empieza a subir, pero bueno, más que nada creo que podemos diferenciar 2 etapas, ¿no? El momento en el que pues Dean Ambrose parece que sube, ¿no?, con esta rivalidad con Triple H, cuando gana el campeonato de WWE, que creo que tiene un excelente ladder match contra Seth Rollins, luego también rivalidad con AJ Styles por el campeonato de WWE cuando está en SmackDown, y luego una época más apática, ¿no?, que serían como los 2 últimos años en los que el tipo pues está en el Midcard, ¿no?, parece que gana el Intercontinental, le meten en rivalidad con Jericho, poco a poco su personaje empieza a desvirtuarse, y creo que lo que hacía único a Ambrose, ¿no?, que era un face, pero era un face diferente, era un face más agresivo, era un face que no era el típico full babyface del WWE, pues empieza a diluirse y se convierte en face genérico 505, cada vez las storylines son más raras y más raras, el tipo baja, falta de conexión, pierde motivación, y yo creo que si nos paramos a pensar en los grandes combates de Dean Ambrose en los últimos, pues, no sé, 24 meses, pues no se te viene nada a la cabeza. No, la verdad es que no, o sea, es decir, se va diluyendo poco a poco, la verdad es que los feudos pasan, y mientras que Seth Rollins, incluso con esa lesión que tuvo, ¿no?, siguió siendo relevante y ocupaba los medios de comunicación, ocupaba los medios de las redes sociales de la WWE, y Roman Reigns consigue ese ascenso meteórico, ¿no?, hasta el punto de pues, 3 WrestleMania seguidos y feudos por el Universal, por el del campeón de la WWE. Vemos aquí como Dean Ambrose está relegado, y el problema de Dean Ambrose, y esto al final, la reflexión final, es el hecho de que él, al ser un personaje completamente diferente, un personaje como Bray Wyatt, un personaje que requiere de mucho input creativo, le vemos como poco a poco se va diluyendo, ese lunático, esa persona pues acaba siendo parte de segmentos mucho más comédicos, mucho más diluidos, que hacen que poco a poco vaya perdiendo esa libertad creativa, y ese personaje que desde Jon Moxley lo había estado de alguna manera buildeando, ¿no?, y formando, va perdiendo forma y se acaba o va volviéndose más y más genérico.
Totalmente, el personaje ya se empieza a diluir, ¿no? El mismo se quema, vemos cómo intentan estirar el chicle con nuevas rivalidades de The Shield, intentan reformarlo, no llega a conectar como al principio, finalmente lo que ya comentamos en el vídeo que subimos hace unas semanas, anuncia su descontento creativo, se acaba marchando, hemos visto su despedida, ¿no? En varios combates con The Shield, incluso este The Shield Last Chapter que estuvieron subiendo en WWE Network, y ahora Dean Ambrose se marcha de WWE. Parece que está quemado, a mí no me extrañaría que colgara las botas, es un tipo muy mundano, ya lo han comentado gente de su entorno, que no es un tipo que se mueva por el dinero, de grandes pretensiones. La duda es qué va a hacer ahora, quizá le dará el picorcito, ¿no? Y volverá a las indies, tendrá algún tipo de RAM aleatorio por CCW, Cody Rhodes intentará tirar de amistad y de dinero de la familia Khan para contratarle, no lo sé, la verdad, yo lo que más me parece a día de hoy es que el tipo simplemente va a estar en casa, quizás si le mete una oferta y le dan alguna libertad creativa, alguna historia interesante, pues irá para allá a hacer algo esporádico, pero después de tantísimos años pues quemado, ¿no? Siguiendo un guión, por mucho que le prometan el oro y el moro en AEW, no creo que este tipo se vaya a comprometer a un contrato de larga duración. La cosa es de Dean Ambrose es que es una de esas personas que es completamente diferente, ha ganado bastante dinero, ha tenido es Grand Slam, ¿no? Al fin y al cabo, pero muchas veces la gente dice, es que has ganado títulos, has ganado... Hay para gente en el cual el wrestling es más que prestigio, es más que títulos, es más que el salir ahí y tener buenos o mejores combates o peores combates, es el poder contribuir a esa persona que has estado creando. Para gente como Jon Moxley, como para gente como Dean Ambrose, que han estado creando este personaje durante varios años, tiene que ser muy frustrante ver cómo se proyecta, porque al fin y al cabo es eso. Dean Ambrose no es una persona que salga allí y consiga títulos, sino que lo que quiere hacer es conseguir esos títulos, pero de manera diferente, establecer esa persona. Entonces, yo creo que el ver cómo se ha diluido ese personaje, la verdad es que tiene que dolerte, porque al fin y al cabo ese es tu proyecto, ¿no? De nuevo, más allá del booking que te hagan, o sea, del booking en el sentido de que de los combates en los que te pongan, lo importante yo creo que es el aspecto más creativo. Me recuerda un poco a CM Punk en el sentido de que no precisan el dinero, no precisan de la spoiler, no necesitan todo este tipo no necesitan, no es un Hideo Itami, no es un Kenta que va a querer seguir luchando sí o sí. Estas personas ya económicamente están bien y es lo que buscan es poder hacer su proyecto, han sido quemados en términos creativos, han sido quemados en términos de libertad. Entonces, bueno, yo creo que conociendo a Dean Ambrose estará unos meses tranquilamente, como tú bien dices, en el salón de su casa y luego ya mirará al futuro, ¿no? Tiene la posibilidad o tiene la virtud de que ahora mismo AEW va a empezar, va a ver cómo es el formato. Yo no diría, ¡buah! Seguro que se va, no sé qué, sería una gran fichaje, ¿no? Esto lo habla también de Sasha Banks, fuera de micro, en el sentido de que creo que necesitan, más allá de Jericho, más allá de Kenny Omega, más allá de gente que esté fuera de la WWE o gente de la Midcard, gente de la Lowcard, como podría ser, por ejemplo, de Revival, necesitan a estrellas de verdad, necesitan a estrellas y no necesitan a Goldberg, necesitan a alguien que verdaderamente haya estado en el top de la WWE hace apenas meses. Entonces yo creo que gente como Sasha Banks, gente como Dean Ambrose podrían aportar muchísimo a AEW, porque no solamente tienes ese star power, sino que además son gente que te van a rendir, te van a aportar algo al producto, cosa que gente como Goldberg quizás no lo hace en 2019, y yo creo que va a ser el tiempo dirá, ¿no? Yo creo que Dean Ambrose quizás sí que hace una run por ahí por las indies, pues más que nada para devolver un poco a CCW, más que nada un poco retomar esa libertad que él quiere, esa creatividad que él precisa, y luego ya veremos. De nuevo, a mí me ha parecido uno de los personajes más interesantes de los últimos años. Yo me acuerdo cuando empezaron que era el que más me gustaba del trío, entonces es una pena ver cómo gente tan creativa, gente tan diferente al resto, la verdad es que acaban tan quemados con una empresa en la cual, con las capacidades que tienen y los recursos que tienen para crear un producto bueno, no sean capaces de satisfacer las necesidades de todos sus luchadores. Esta es nuestra valoración del paso de Dean Ambrose por WWE, su carrera hasta el momento. Veremos si la retoma en algún punto. De ser así, probablemente estaremos comentándolo por el canal. Dejadnos aquí vuestras impresiones, qué os pareció la carrera de Dean, highlights que tengáis, grandes momentos, os pareció decepcionante, os pareció algo muy importante, sobre todo también para enteraros de cuando subimos nuevo contenido, esa suscripción, esa campanita, ese like que siempre se agradece mucho. Esperamos que os haya gustado, pero sobre todo esperamos veros muy pronto. Adiós.